Listo. Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar de Red. Posiblemente sea el último webinar, porque de ahora en adelante serán los webinars para identificar los que son realmente webinars de Red, el grupo Repensando la Educación. Esta noche tenemos un webinar muy especial. Con la participación tanto de padres y madres de familia como de miembros del equipo de gestión. Es una mirada desde el rol de la familia y el equipo de gestión en tiempos de COVID-19. Finalmente, consideramos que es una gran oportunidad para seguir retomando el tema del COVID-19 y de lo que ha sido disruptivo en nuestro sistema escolar, visto desde la perspectiva de los padres y las madres de familia. Este webinar ha sido preparado por el equipo número 2, el equipo de trabajo. Estamos divididos en 7 equipos de trabajo. Hay 4 que tienen trabajo adelantado. El lunes pasado tuvimos una oportunidad de reunirnos con el equipo 1 y esta vez tenemos la oportunidad de tener un webinar preparado por el equipo 2, que está formado por Susi Gutiérrez como animadora, Bismar Galán, Giovanni Rodríguez, Manuel Montero, Pedro Acevedo, y con el apoyo desde el equipo coordinador de Red, de Ana Margarita Che, Emelinda Padilla y Gabriela Flaquer. Con estas palabras de introducción, dejo abierto en nombre del equipo coordinador este webinar de Red que corresponde al mes de junio del año 2021. Muchas gracias, don Miguel, por sus palabras de apertura. Muy buenas noches a todos y todas los que nos acompañan en este 6º webinar de Red Repensar la Educación. Llevamos un tiempo reflexionando sobre la situación educativa dominicana en el marco de la pandemia por COVID-19. Hemos querido utilizar varios puntos de mira para tener una mejor comprensión de lo que estamos viviendo. Esta noche queremos compartir el tema Experiencias de acompañamiento, una mirada desde el rol de la familia y el equipo de gestión en tiempos de COVID-19. Desde que iniciamos el confinamiento en marzo del 2020, estuvimos de acuerdo en que la educación no podía detenerse. Muchos fueron los esfuerzos que se hicieron para mantener el año escolar, aún sin contar con las condiciones óptimas de conectividad. Este año escolar 2021 nos llegó con cierta experiencia en la educación a distancia, desde una virtualidad sincrónica y asincrónica. Sin embargo, el rol de las familias en el seguimiento educativo de sus hijos ha cambiado considerablemente. De igual manera, los equipos de gestión de los centros educativos han tenido que reinventarse para poder replantearse esta nueva normalidad, haciendo loables esfuerzos por integrar de una manera activa a todos los actores de la comunidad educativa. En la noche de hoy vamos nosotros a tener 2 momentos importantes. En el primer momento de la noche hemos invitado a representantes de equipos de gestión y familias de diferentes escuelas del país para que nos compartan sus experiencias. Ellos son el educador Rafael Macobi Bernabé, director del Politécnico San Juan Bautista de La Salle en el Caimito San Víctor, Moca. La profesora Milagros Rivera, coordinadora de primaria del Centro Educativo Parroquial Padre Arturo en Monteplata. Y el matrimonio Katia Elena Castro y Adib Enrique Esteves, padres de 2 hermosos hijos, una jovencita de 14 años
que estudia en el Politécnico Ciudad del Conocimiento, cursando el 4º de secundaria, y un niño de 8 años que estudia en la Escuela Carlixto Alcántara en 3º de primaria. Con nuestros distinguidos invitados, trataremos el tema que nos convoca esta noche. Estamos agradecidos por su colaboración al compartir con nosotros sus experiencias de acompañamiento. De igual manera, agradecemos al señor Jesús Manuel Soriano, técnico regional de la provincia de Monte Plata, por todo el apoyo que nos ha brindado. Así damos paso a la primera pregunta que abordaremos esta noche. ¿Cuáles han sido los principales retos, ajustes, adecuaciones que han tenido que enfrentar tanto las familias como los equipos de gestión para acompañar el proceso educativo en esta nueva normalidad? Escuchemos. Hola, mi nombre es Rafael Macoy Bernabé, director del Politécnico San Juan Bautista de La Salle, perteneciente a la Regional de Educación 06 La Vega, Distrito Educativo 09 San Víctor. Saludo, soy la profesora Milagros Rivera, coordinadora del Centro Educativo Parroquial Padre Arturo en Monte Plata. Para mí, como director del centro educativo, fue algo impresionante, algo donde yo tuve que enfrentar la situación, pero antes que nada, lo primero que acudimos fue hacer un levantamiento en base a lo que tiene que ver los familiares, los estudiantes, cómo estaban, cómo hacer todo el proceso. Fue bastante difícil por un lado, y por el otro lado también nos sirvió de mucho poder enfrentar esta situación, pero sin alejarnos de la realidad por la cual estamos viviendo. Nuestro Politécnico se nutre de 16 comunidades de zona muy distanciada, por el cual nos reunimos el equipo de gestión en conjunto con el personal docente para hacer frente a la realidad que estábamos viviendo. En vista de la misma y de lo sugerido en la reunión, pues procedimos a hacer un levantamiento por las diferentes comunidades para diagnosticar cuáles eran las condiciones de cada estudiante, para luego entonces hacer el proceso, el plan de trabajo. Este plan pues fue un poco difícil para nosotros, ya que nuestros estudiantes no contaban o no cuentan con los recursos necesarios para ese entonces, para enfrentar dicha realidad. Por lo que se procedió inmediatamente a acudir a implementar un plan de acción donde pudimos hacer algunas estrategias, algunas actividades que nos permitieran llegar a esos estudiantes, que ese contenido elaborado por el Ministerio de Educación, pues en base a lo que es la pandemia, lo que fue la pandemia, pues llegara a cada estudiante sin quedarse un solo estudiante fuera de las aulas. Para entonces teníamos algunas ventajas en eso de marzo de 2020, donde los maestros ya estaban capacitándose para enfrentar dicha realidad en lo que tiene que ver la República Digital. Los retos que hemos enfrentado en este tiempo de pandemia han sido muchísimos. Uno de los principales es el temor de las familias que generó toda esta situación de incertidumbre con relación al COVID. También el bombardeo de información de todos los medios de comunicación. Eso generó una angustia en todas las familias y en los docentes, en ese trabajo que tenemos que hacer, que sea eficaz,
adecuado, apropiado para el desarrollo del proceso educativo. También podríamos decir que nos impedía hacer esa labor de manera adecuada. Las dificultades del contacto con los niños fue otro reto que tuvimos que superar, porque los estudiantes de primer ciclo y de nivel inicial no tienen dispositivos electrónicos. Teníamos que contactar a las familias, a los padres en sus trabajos, en sus labores diarias y cotidianas, para que al final del día pudiéramos saber si el niño vio la televisión, si hizo las asignaciones, si realizó la tarea, las actividades. Y eso lo hacíamos en cualquier horario, teníamos un horario abierto con las familias. Eso hizo que contactáramos la familia de manera directa. Además de que tuvimos que adecuar los centros educativos, hacerlo ese protocolo que requiere el Ministerio de Salud Pública para que sean hábiles para el reinicio de la docencia. Estos han sido parte de los retos que hemos tenido y de las adecuaciones que hemos tenido que hacer para enfrentar el COVID en tiempo de pandemia. Cuando se vino la pandemia y se habló de que la escuela en la casa, eso fue como algo, realmente para nosotros fue como muy difícil pensar en que cómo vamos a tener los muchachos. Primero tenemos un niño de 8 años, mantenerlo centrado, viendo las clases sin distraerse, eso para nosotros fue un reto, el tratar y irlo logrando poco a poco. Siempre decía, ¿y cómo que los dos van a coger la clase? Si era juntos, si no era juntos, entonces teníamos que comprar, si había que comprar teléfonos, si había que comprar más tabletas. Entonces eso fue parte de los ajustes que tuvimos que hacer. Y luego entonces vimos que ya sí, que se pudo ir resolviendo en la marcha, ya que al explicarnos cómo iba a ser, cómo fue el proceso, entonces fuimos aligerando un poquito la carga. Bueno, Bismar Galán por acá de este maravilloso equipo de red. Y quiero hacer ciertos comentarios acerca de lo que acabamos de ver. Hemos visto las principales dificultades, los principales retos que han tenido que enfrentar los equipos de gestión de las instituciones y las que han tenido que enfrentar a la familia. Sin duda, en esta muestra pequeña no podemos tener todos los elementos que sabemos que han chocado, que han impactado de manera significativa con las familias, que han impactado a la escuela, que han incidido en sí en todo el proceso docente educativo que se desarrolla en el país. Y creo que, en primer lugar, el mayor reto que han tenido las familias, dicho con otras palabras, ha sido el tener que salir de su zona de confort. Las familias han tenido ese reto de cambiar rutinas, de cambiar una cultura, pero también romper esa cultura, cambiar esa rutina, le ha correspondido a las instituciones educativas. Y, por ejemplo, esto de tener que moverse del intercambio directo a la virtualidad, porque no es el solo hecho de dejar de ir a la escuela, no es el solo hecho de limitarse del abrazo, de la conversación con el compañero de trabajo, del diálogo con los estudiantes, sino es el hecho de tener que cambiar bruscamente hacia un espacio, hacia un modo de hacer para el cual no estábamos preparados. Y creo que queda claro en el testimonio de esta familia, queda claro en el testimonio del director de la coordinadora, en este primer momento en que responden a cuáles han sido esos grandes retos, queda claro que ha sido un impacto fuerte, pero no han podido ellos liberarse de decir, de iniciar ya a responder un segundo interrogante respecto de cómo han podido salir de estas situaciones. ¿Por qué? Porque generalmente apuntamos a cómo resolvemos nuestros problemas, porque existe siempre esa intención de salir de ellos.
Creo que el hecho de la incertidumbre, del miedo a lo desconocido, nos ocurre a todos. Y aquí, desde el hecho del director tener que emprender todo un estudio en la comunidad, de buscar elementos nuevos en los cuales apuntalar todo el proceso docente educativo para mantener la calidad, ha sido un reto interesante. Y para la familia, tener que adaptarse, tener que buscar recursos, porque aquí estamos viendo una familia que habla de que ha tenido que pensar, compro otro móvil, compro una computadora, resuelvo el problema de conectividad, pero hay personas que ni eso podían soñar, el hecho de comprar una computadora o de comprar un móvil para sus hijos o incluso para compartirlo. Porque por una situación económica que no lo permitiría. Pero hay familias que tampoco han tenido o tienen todavía incluso un espacio adecuado como para sentar al niño. Esta familia dice, bueno, buscar dónde sentarlos, pero hay familias que no tienen esa, o determinar, perdón, si los sentaban juntos o separados, pero hay familias que están pensando más allá de buscar el espacio físico para sentarlos. Pero pensemos también en cómo las familias han perdido un poco de la intimidad y se han dado casos incluso donde el niño está conectado y se escuchan palabras, se escuchan frases que no es común que lleguen al maestro, que no es común que lleguen a la escuela, pero ha sucedido. Pensemos también en familias que han perdido un familiar, familias en las cuales ha habido personas enfermas de COVID o de otras situaciones y han tenido que manejar todo este proceso de, como dice la madre, de maestro en la escuela, en la casa. Es decir, han tenido los padres que asumir este rol de maestro. Y bueno, los maestros, además de, han tenido también el gran reto de enfrentar el hecho de estar siendo evaluados constantemente. Porque antes llegaban los libros, llegaban los cuadernos y a través de estos la familia podía ver un poco de la labor del maestro, pero ahora se trata de que los están evaluando en directo, en vivo, lo están viendo cómo procede. Y esto también es uno de los grandes retos que ha tenido que enfrentar el maestro y por tanto el director, el coordinador, porque su equipo en completo ha estado siendo evaluado. Entonces, creo que en resumen, de los grandes retos que ha tenido que enfrentar la familia, que ha tenido que enfrentar la escuela, están esos retos que apuntan a los elementos materiales y otros que ya son lo que tienen que ver con las emociones y lo intangible. Uno de los más grandes que escribía una niña en un texto que leí recientemente es el dolor que le ha provocado a ella perder el contacto físico, perder el abrazo y dice perder el beso de mis amigas. Entonces yo creo que en esto hay una gran realidad, muchos retos, muchas dificultades, pero bueno, en una segunda parte de estos testimonios vamos a ver qué hacen el director, qué hacen el coordinador y qué hacen la familia para enfrentarlos. Así que creo que es oportuno que veamos qué hacen ellos para enfrentar esos retos y sobre todo las enseñanzas que les va dejando esta pandemia y la participación como maestros desde la casa o como padres desde la escuela. Escuchemos, veamos. Muchas gracias, Bismar, por esta retroalimentación. Nunca había sido tan palpable la incertidumbre. Sin embargo, vamos a pedir a los representantes del equipo de gestión y de las familias que nos compartan sus experiencias a través de la segunda pregunta, que es, ¿cuáles fortalezas les deja esta nueva forma de acompañamiento en el proceso educativo en tiempos de COVID? ¿Cómo han podido resolver los problemas, enfrentar los desafíos? ¿Cuáles apoyos han recibido? Escuchemos.
cierto. La integración ahora con los mismos muchachos, con los mismos hijos de ustedes, nosotros, hemos compartido más porque antes uno le preguntaba, ¿qué dejan de tarea? O qué tarea, si hay tarea o no hay tarea. Ahora la tarea uno sabe porque uno la está viendo y uno la está recibiendo. Otra cosa es la relación padre-maestro, porque antes uno sabía el nombre del maestro o tal vez sabía cuál era el encargado del curso, pero tal vez uno no lo conocía a fondo. Entonces ahora al tener los grupos de WhatsApp para saber qué clase mandó, si había que, todo eso, entonces eso ha hecho que la confianza entre padre y maestro entonces sea mejor. Y con los mismos muchachos uno ha aprendido a hacer más, a mejor saber, y así de eso entonces yo he sacado de beneficio eso. También que uno ahora ha tenido que ser maestro, eso es una experiencia buena, porque ya no solamente los niños van a la escuela, sino que uno es su propio maestro. Eso es una ventaja porque también ha unido más a la familia, porque ahora primero nosotros recibimos la tarea, la organizamos, la sabemos ya, mira, hay que hacer esto, hay que hacer un problema, pero hemos sacado beneficio de ello en cierto sentido a nivel escolar. De lo difícil que ha sido el proceso por el asunto de la pandemia, pero gracias a Dios hemos podido avanzar con la educación de los hijos, junto con los maestros, junto con la escuela, para que así podamos salir victoriosos y salir ganándole la batalla a la pandemia. Gracias a todo esto se ha podido avanzar. Si seguimos todos juntos, entonces así podemos tener una educación para nuestros hijos. Sí, que podemos lograrlo, todos podemos juntos lograr la educación de nuestros hijos y ganar la batalla. En primer lugar, le damos las gracias a Dios por permitirnos que hoy tuviéramos narrando la historia y salir a flote de la historia. Esa fue nuestra primera fortaleza, la fe en Dios. En segundo lugar, la preparación académica de todo el personal docente y administrativo en lo que tiene que ver el uso y manejo de las herramientas tecnológicas. La otra parte muy importante es la adquisición de algunos dispositivos por parte de los estudiantes y de los docentes también para poder hacer frente a la nueva realidad. Una parte muy importante fue el apoyo masivo de papá y mamá que acudieron a nuestro llamado con la ayuda y las actividades que hicimos el equipo de gestión en conjunto con el personal docente para crear nuevas estrategias y actividades que nos permitieran concientizar primeramente a los padres para el uso de los dispositivos y el gran compromiso que tenían con nosotros. Luego, algo muy importante para nosotros es la disposición, el lazo de hermandad que hubo entre todos los actores del proceso, tanto padres, madres, tutores y todo el personal en conjunto de nuestra institución. Esta pandemia, a pesar que lo miramos en principio como una desgracia, también nos ayudó, nos empujó, nos dio a entender a nosotros de que sí se puede, de que hay que confiar en Dios, y nos ayudó también a que superáramos esa parte que nos faltaba, el uso de la responsabilidad, nos ayudó a ser responsables. A pesar del nerviosismo que vivimos todos, también fue ahora, para nosotros ahora ha sido una gran ventaja porque nos empujó y nos ayudó a comprometernos más con nuestro trabajo. Luego de esta parte también puedo señalar ya por último, fue la hermandad que hubo entre todos los actores del proceso, esa fe, esa fraternidad, ese servicio, esa vocación de hacer el trabajo. Primeramente confiamos que teníamos fe en que lo íbamos a hacer bien, de que Dios nos iba a dar la fortaleza para hacerlo bien. Luego, esa fraternidad entre todos los actores del proceso para poder llevar
esos contenidos curriculares, como lo establecía el Ministerio de Educación, a que esos muchachitos pudieran entender, pudieran llegar, que no perdieran su año escolar. Luego de esa hermandad, de esa fraternidad, hicimos un buen servicio, un servicio con mucho amor, con mucha dedicación para nosotros poder salir a flote. Estamos totalmente muy agradecidos primeramente de Dios y de todo nuestro personal que acataron al llamado de todas las autoridades competentes bajo toda esta precaución que tiene que ver el COVID-19. Muchísimas gracias. La experiencia en esta nueva forma de acompañamiento ha sido drástica porque hemos tenido que usar de manera obligatoria las herramientas tecnológicas. Antes íbamos a las aulas a acompañar al docente unos 45 minutos de horas clase y ahí veíamos su labor docente, el aula, los niños, valorábamos todo eso. Ahora lo hemos tenido que hacer por los grupos de WhatsApp. En mi caso tengo más de 22 grupos de WhatsApp con más de 30 padres cada uno y los docentes. Entonces ahí yo tengo que ver la relación, observo la relación del docente con las familias, las asignaciones que mandan los niños a los maestros, valoramos cuando los niños la hacen, cuando a veces los padres le ayudan más de la cuenta. Toda esa valoración lo hacemos y estamos el día entero. Teníamos antes un horario de trabajo, ahora eso es extendido, ahora tenemos que estar en el momento que los padres pueden comunicarse con los docentes, en ese momento tenemos que estar abiertos para que ellos se comuniquen con nosotros, responder las inquietudes, apoyar a los docentes en todo lo que ellos requieren, en material digital, en todo lo que ellos necesitan y también a los estudiantes. Eso ha sido fabuloso. Yo pienso que los docentes, o más bien las familias, han visto esa labor docente que tienen los maestros y lo están valorando. En una reunión que tuvimos con la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, ellos decían precisamente eso, que felicitaban a los maestros por esa labor ardua que tienen, porque ellos con un solo niño están trabajando muchísimo y nosotros que tenemos 30 estudiantes por aula, también tenemos que hacerlo y ellos valoraban muchísimo eso. Además, esa cercanía que ha tenido los docentes con las familias nunca se había visto antes, porque tienen un contacto diario, día a día, cuando un padre necesita una ayuda, llama al docente de Bien, hemos escuchado ahora esta parte interesantísima de los padres y el equipo de gestión, haciendo referencia a las enseñanzas y, como decía uno de ellos, lo positivo que han sacado de esta pandemia. Y hay muchas coincidencias. Y quiero precisamente hacer inferencias acerca de lo que decían para referirme a algunos puntos en los cuales hay una marcada coincidencia. Creo que en esas coincidencias, en esos puntos de coincidencia, fluyen de manera natural, sin ningún tipo de improvisación, sin ningún tipo de preparación, los valores a los cuales siempre estamos apelando en el magisterio y en la labor de la familia, en definitiva de toda la comunidad. Fíjense cómo ahorita hablábamos del gran reto que tenían de salir de la zona de confort y cómo las familias y cómo la escuela ha sabido reinventarse para enfrentar estos retos de la pandemia, para poder desarrollar todo el proceso de acompañamiento de los procesos, el acompañamiento propio de los procesos educativos. Hay elementos como la fe en Dios y en la gente. Es decir, el director ha confiado en sus maestros, ha confiado en Dios, ha confiado en sus maestros. Los maestros han confiado en la familia y la familia ha confiado en los maestros. Entonces,
hay una fe en que los demás pueden, hay una fe en que van a recibir esa protección divina para lograr los resultados que se pretenden buscar. Ahora, fluye de manera natural ese componente necesario, imprescindible, que es la humanidad, el altruismo. Fíjense cómo se habla de un reconocimiento de la familia a la labor del maestro, una valoración de ese maestro que tiene 30 estudiantes mientras en la casa nos estamos volviendo locos con uno. Entonces, son de los elementos que fluyen y que se ven como puntos comunes a todo lo que ha ido saliendo de este intercambio y de este testimonio que nos brindan. Pero hay algo importantísimo y es la responsabilidad con que cada uno de los actores ha ido jugando su rol, y esa responsabilidad individual y colectiva, la responsabilidad de la familia, la responsabilidad del maestro, pero a la vez la responsabilidad de todos los miembros de la familia y la responsabilidad de todos los miembros del colectivo escolar. Y creo que esto también en su testimonio fluye de manera natural el compromiso que todos tienen con el hecho de que la educación continúe y de que se pueda los estudiantes lograr las competencias necesarias en las determinadas etapas. Pero todo esto que he dicho implica sacrificio. Todo esto que implica una gran lucha ha significado, además del encierro que ha conllevado la pandemia, ha significado un sacrificio para poder incluso dividirse en familia, mantenerse con un solo salario y además de eso atender a los hijos. Ahora bien, hay dos elementos que para mí son fundamentales, y uno es la voluntad. Y de hecho hay una frase de Albert Einstein que dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Y creo que ha habido mucha voluntad no solo en esta familia, no solo en estas escuelas de las cuales tenemos testimonio hoy, sino de las escuelas de las familias de todo el país. Y es la voluntad, el deseo de llegar, el querer hacer, que es muy importante. Y el otro, y creo que es horizontal a todo lo que se ha dicho, es el de la unidad. Y bueno, ya alguien dijo que no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver solos o por nosotros mismos. Y esto se da aquí. Fíjense cómo se habla mucho de la conexión, de esa unidad que hay entre la familia y la escuela, entre el estudiante y el maestro. Los padres tienen los números de los maestros y eso evidencia que antes no lo tenían y por tanto están conectados. Cuando el padre tiene alguna duda, llama al maestro, llama al coordinador. Como también la familia es testimonio, da su testimonio acerca de todo esto que nosotros estamos viendo como un acompañamiento sistémico. La familia acompaña a los hijos. Los hijos, muchos de estos hijos, aunque no lo hayamos visto aquí, han ayudado a la familia, porque muchos de estos niños, de estos jóvenes, han tenido conocimiento o tienen conocimiento de la tecnología y han incidido en esos aprendizajes en la familia. Entonces también es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Pero también deja la enseñanza o se pone de manifiesto todo este trabajo de acompañamiento del equipo de gestión a los maestros y de los maestros a la familia. Es decir, ya no solamente el maestro ha tenido que acompañar, no solamente ha acompañado a la familia, al estudiante, sino que ha tenido que acompañar a los estudiantes. Y creo que en todo esto se ponen de manifiesto dos competencias que al menos quienes no la tienen suficientemente desarrollada se han visto en la necesidad, aunque no lo manejen con el término, de desarrollarla, y es un poco ese desarrollo intrapersonal, el conocerse a sí mismo, el poder decir y poder valorar hasta qué punto puede ayudar, hasta qué punto puede dar, y también lo de la comunicación interpersonal, cómo
la familia como los maestros han tenido que acudir a diferentes competencias de relaciones para poder desarrollar ese acompañamiento en beneficio de la educación en este tiempo de pandemia. Eso quería comentarles. Me parece que el término clave aquí, el esfuerzo ha sido en base a la unidad, en base a un propósito común, que es que nos comprometamos cada vez más con el aprendizaje de los niños. Ha estado comprometido el director, la coordinadora, la familia, y por tanto, todo esto también es un modelo para los hijos. Nos queda eso, cómo en tiempos de pandemia se puede sobrevivir en los procesos educativos para provocar o para lograr el desarrollo de competencias en las personas que más lo necesitan, que son nuestros hijos. Así que reitero las gracias a estas personas por darnos sus testimonios y reiteramos que es una muestra de lo que realmente ha ocurrido en todo el país. Gracias. Excelente, Bismar, muchas gracias. Bueno, hasta el momento hemos visto con mucha atención, y ya digo con mucha atención porque también en el chat han ido comentando, y así aprovecho también para decirles que las preguntas, por favor, las puedan ir colocando en el mismo. Mi nombre es Manuel Montero, yo vengo aquí a presentar el segundo momento de este webinar, y no es más que seguir compartiendo experiencias, pero ya desde otra mirada, con otro actor que ha ido también acompañando este proceso educativo a distancia. Y vamos a tener aquí ahora la presencia de Lizeth Núñez, oficial de educación de UNICEF, quien ella a nivel tanto institucional como personal ha estado también involucrada en todo este proceso educativo de educación, acompañando al Ministerio de Educación en todo lo que tiene que ver con los trabajos, con los cuadernillos, desde el diseño hasta todo lo que tiene que ver con la ejecución del mismo, su evaluación, y igualmente también acompañando a todo el Ministerio de Educación con relación a la formación de los docentes en este aspecto. Ella va a hablar sobre cuál es la relación que ha tenido el Ministerio de Educación con las familias, cómo ha impactado a las familias toda esa experiencia, hablar un poquito de las buenas prácticas que se han implementado con el proceso, con las familias, perspectivas, elementos a tomar en cuenta, es decir, hacernos toda una panorámica, pero también una proyección de la experiencia. Adelante, Lizeth. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Lizeth Núñez por aquí. Tengo una inquilina por aquí cerca, pero como todos estamos acostumbrados al trabajo de esta casa, bueno, estamos acostumbrados también a los niños. Bueno, yo soy Lizeth Núñez, soy la oficial de educación de UNICEF aquí en la República Dominicana, y ella es Isabel. Entonces, mucho gusto de veras. Muy bien, gracias. Déjame terminar. Bueno, como saben, UNICEF ha estado trabajando con el Ministerio de Educación a solicitud del ministro en toda la estrategia de Aprendemos en Casa. ¿Me da un segundo? En lo que se incorpora a Lizeth, les reitero de poder compartir con nosotros todo lo que tiene que ver con las preguntas, las inquietudes que tienen, para luego al final de la intervención de Lizeth, entonces podamos compartirlas con todos y todas. Perfecto, puedo seguir. Gracias. Mire, entonces nosotros cuando el Ministerio de Educación solicita, o el ministro solicita a UNICEF colaboración en pensar cómo iba a ser la educación a distancia,
Desde el primer momento tuvimos muy presente que lo que se haga para la educación a distancia debe responder a un enfoque de equidad que responda a la diversidad de las familias de la República Dominicana, que se pensado en que no podíamos tratar de llevar las mismas actividades y de la misma forma para el desarrollo de la familia, para poder garantizar que las familias pudieran vincularse y colaborar con el proceso. Eso era una premisa fundamental. Y también que debía ser una estrategia integral que debía combinar diferentes recursos para que las familias pudieran facilitarle a las familias y a la escuela poder vincularse exitosamente a la estrategia. Y ahí sale como primordialmente hacer unos cuadernillos para que llegara a cada niño, cada niña a sus hogares y que fuera pensado con un tema orientador, un tema próximo a las familias, que de su cotidianidad, como los viajes, las construcciones y una serie de temáticas, y que alrededor de ese tema se puedan desarrollar las actividades para ese plan. Ayudó también a estar muy pendiente a lo que decían las docentes desde las dificultades, los técnicos. Eso ayudó para ir mejorando la secuencia de cuadernillo. También desarrollar todo un proceso de formación de los técnicos, unos técnicos élite capacitados por los especialistas de UNICEF, y que esos técnicos en un proceso de cascada acompañado pudieran llegar hasta el equipo de gestión y el equipo de gestión capacitar a su centro. Otro elemento que ayudó fundamentalmente fue el monitoreo. Cada cuadernillo por el CIGER creamos una plantilla de monitoreo que sabemos cuántos niños han recibido los cuadernillos, cuántos han trabajado, han usado los cuadernillos y cuántos han entregado las producciones mensuales de los cuadernillos. Eso ha permitido ir tomando decisiones sobre la marcha. En el primer cuadernillo, el monitoreo del primer cuadernillo, el 90% de los niños recibieron los cuadernillos y un 86% había entregado había entregado las producciones mensuales. Eso nos llevó a reforzar todo el proceso de formación, toda la orientación a los distritales, para que mejorar esos números, tanto en términos de aumentar la cantidad de cuadernillos, porque hubo un tema de impresión para ajustarlo a la cantidad de niños real del sistema, pero también, garantizar que fortalecer las capacitaciones a los técnicos y a los docentes. ¿Qué recibimos? ¿Cuál es la retroalimentación? A través del canal de padres también, que se creó un canal de padres apoyado por UNICEF para poder orientar a los padres de cómo realizar las actividades. Eso contribuyó a que los padres pudieran hacer las actividades con una conciencia más clara del valor pedagógico que tenían las actividades y ya no tan mecánica. Entonces podían involucrarse más en las actividades. Creo que a pesar de toda esa previsión de tener televisión, cuadernillos, radio, de tener todos estos materiales que llegaron, guías de orientación de centros educativos de primaria, guías de orientación de secundaria, si no encontramos una voluntad y un interés en la escuela y en las familias para que realmente esta educación sea efectiva, los niños trabajen, hagan sus producciones, aprenden, se mantengan vinculados en la escuela y no abandonen. La escuela y las familias jugaron un rol fundamental para lograr esto. Vemos docentes que tienen grupos de WhatsApp, que tienen encuentro por Zoom con sus propios recursos, pagando paquetito, me decía una maestra en guerra que estuve esa semana, pagando paquetico, 3 días, 100 pesos, 250 por semana, a la semana. Entonces, todo ese gasto ha salido de muchas docentes. Eso se ve, el compromiso. Nos cuentan, por ejemplo, toda la visita domiciliaria que hacen para niños que no entregan producciones o que no están teniendo contacto con ellos vía WhatsApp. Entonces, van a las casas
acompañan a los niños. Me encontré con una maestra en Santiago que tenía niños que no entregaban las producciones por dificultad de comprensión y ella se reunía con los papás en grupos pequeños de 2 y 3 y le explicaba las actividades del cuadernillo y acompañaba hasta que le entregaban las producciones. Entonces yo llegué justo ese día que estaban entregando los alimentos y recibiendo las producciones y le pregunté más o menos el porcentaje y al final, por ejemplo, de un grupo de 25 eran 4 que se quedaban sin entregar la producción. Es decir, que había un trabajo de acompañamiento diario, de seguimiento vía WhatsApp, vía visita domiciliaria, vía de llamada del propio celular de las maestras, que ha permitido que los padres se vayan empoderando, vayan entregando las producciones, vayan participando. Parte de los reportes que tenemos del canal de padres, que tiene un WhatsApp donde los padres pueden interactuar y pueden mandar sus mensajes, es que ellos dicen, bueno, a través de todo este proceso de educación desde el hogar, yo he aprendido a relacionarme de forma diferente con mis hijos. Yo no hablaba con mis hijos y ahora estoy hablando. Yo no entendía bien lo de las clases y ahora estoy entendiendo. Y algunos padres también del sur nos reportan que ellos han aprendido también con los cuadernillos, es decir, contenidos que se estaban abordando en los cuadernillos y ellos no lo conocían, ellos lo han, a través de los cuadernillos también ha sido una oportunidad de aprendizaje para las familias. Y yo creo que todo esto también ha permitido que el éxito. Y ahora en la educación semipresencial, lo que ha ocurrido es que las escuelas que pudieron abrir, que le dieron tiempo a abrir algunos días, trabajaban algunas de las actividades desde el centro y otras actividades la asignaban a los estudiantes para que lo trabajen desde la casa. Entonces, como decían, ese compromiso también lo vemos desde UNICEF, de todos los actores. Yo creo que hay que dar un reconocimiento a ese equipo técnico del Ministerio de Educación, de la sede, de todos los niveles de currículum. Primero que pensar en una priorización curricular para no complicar la vida a los padres y a los docentes y sobre todo ese trabajo de planificación de las clases de televisión, todo ese trabajo de revisar todos estos cuadernillos, de ver pertinencia cultural, de ver pertinencia hacia todas las características de familia, cómo lo íbamos a abordar. Y yo creo que he visto también ese compromiso en todos los actores que han trabajado en esta educación a distancia, preparando todos estos materiales, desde los diagramadores, desde las imprentas, cómo trabajan fines de semana, cómo trabajan de noche para entregar este producto. Así que el compromiso ha sido un compromiso país para salvar el año escolar. Y creo que es la familia y los mismos estudiantes han sido ganadores de este proceso. Y UNICEF está sumamente feliz de que el ministro nos haya llamado a ser parte de este proceso y poder haber aportado para que este año escolar se haya salvado, como decimos, y que realmente las familias hayan tenido los recursos y los docentes para poder concluir un año escolar generando aprendizaje, divirtiendo a los niños. Detrás de las imágenes de la maestra que proyectaban, detrás se veían unas casitas y unos colmados y unas cosas. Eso han sido las producciones de los cuadernillos. Entonces me decía una niña hoy, estábamos trabajando lo mismo que trabajamos en la escuela, pero de una forma divertida. Entonces yo creo que los cuadernillos han generado un precedente de cómo trabajar por proyectos, cómo trabajar transversalizar el tema de los temas y yo creo que los niños también lo miran como un buen referente de diversión, de cómo hemos aprendido de forma divertida. Y bueno, esa es un poco la experiencia en términos general que le quería contar de este UNICEF. Muchas gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias, Lisette, por
compartirnos esta grata experiencia a través de, bueno, del trabajo que han venido haciendo conjuntamente con el Ministerio de Educación. Rescato algunos puntos de tu experiencia, bueno, y de la experiencia de la institución con el ministerio, sobre la fundamentación de todo el plan en unos valores de la equidad, de derecho, que ha sido concebido como un plan integral y que ha tenido de alguna manera varios componentes importantes, de los cuales rescato la formación, el acompañamiento y acentuando la parte del monitoreo, que ha sido un monitoreo constante en el transcurso de la implementación de dicho plan. Igualmente, rescato también de lo que comunicas las herramientas que han podido ser, que han podido fundamentar de alguna manera este plan. Están los cuadernillos, está en el canal de padres, diferentes instrumentos para la orientación a los padres. Es decir, ha sido a través de un multicanal el trabajo que han podido realizar. Y por último, quisiera rescatar también lo que has dicho de la voluntad, la importancia de no solamente tener un gran plan, sino también que encontrarse con una escuela, con un centro educativo, con todo un sistema que tenga la voluntad de trabajar por nuestros niños y nuestras niñas. Rescatas las familias, los docentes, el equipo de gestión en general, y el tema del compromiso y también del gran esfuerzo a nivel de todo el organismo técnico del Ministerio de Educación. Bueno, entonces, viendo todo esto, reitero las gracias por compartir tu experiencia, y ahora nos abrimos a ver un poquito los comentarios que hemos podido ver a través del chat, y algunas preguntas que también salen. Y es importante que las veamos porque han sido las reacciones que hemos podido constatar de lo que hemos compartido hasta el momento. La primera reacción la tuvimos de de Milagros García, y él preguntaba que de lo ganado o vivido se debe mantener, ¿qué se debe mantener cuando vuelva a la normalidad? Es decir, ya que pase toda esta situación, toda esta crisis sanitaria, ¿qué es lo que podemos mantener en el sistema? Ella pregunta. Igualmente, hay comentarios tales como quisiera conocer si desde el punto de vista del rol del orientador, la escuela, además de acompañar el proceso, ha tenido que desarrollar otras estrategias, y cuáles. Eso lo pregunta Vilma Díaz. Igualmente, Úrsula Puentes nos dice, es de vital importancia el compromiso tan grande que han tenido que asumir los docentes, pero también los padres. Todos han tenido que aprender. Al respecto, ¿cuál ha sido el mayor reto para el equipo de gestión en estos tiempos? ¿Cómo esto impacta? Pregunta Vilma Díaz, ¿cómo esto impacta en los roles dentro del equipo de gestión? ¿O es básicamente el orientador que lleva todo el proceso? Igualmente, Úrsula también comenta, dice, la voluntad mueve al ser humano, la unidad nos conduce al éxito. En la formación de la personalidad de los niños y adolescentes, tanto la familia como la escuela y la comunidad juegan un papel importante por su incidencia directa sobre ellos. Pero es muy necesaria la unidad en las exigencias. Muy interesantes sus preguntas y sus comentarios. Y por último, pregunta Ubaldina, ¿qué pasará cuando se vuelva a la escuela, a la tiza del borrador, a la realidad ya de la escuela como tal? ¿Cuál va a ser entonces la experiencia que vamos a vivir? Bueno, Susi, yo creo que tenemos ahí un reto en cuanto a preguntas, en cuanto a también a comentarios interesantes de todo ese proceso que hemos estado compartiendo. Así es, Manuel.
Pienso que algunos de los actores que estuvieron en los videos nos acompañan aquí, están presentes con nosotros. De igual manera, Lisette también. Y el mismo Bismar como parte de Red que ha estado compartiendo sus impresiones y retroalimentaciones, que se sientan en la libertad de poder responder a algunas de estas preguntas que han estado muy interesantes esta noche. Por ejemplo, recapitulo. ¿Qué de lo ganado o vivido se debe mantener cuando volvamos a la normalidad? Yo puedo hacer un comentario, Susi, si nadie se anima rapidito. Es simplemente reiterar algo. Yo creo que lo que más debe mantenerse es la unidad, ese acompañamiento entre la familia, la escuela, los hijos, que los padres no pierdan la perspectiva esta que se ha fortalecido un poco ahora de acompañar a los hijos en los procesos de aprendizaje, de no dejarlos tan solos como muchos dicen que hacían antes y ahora no lo están haciendo. Y integrar un poco también a otros actores y quizás nosotros como red también valorar a un personaje, para decirlo, para darle fuerza, no para denigrar, y es al orientador, es al psicólogo de las instituciones, que sabemos la gran labor que ha desarrollado, y aunque no hemos tenido uno invitado aquí que dé su testimonio, pero sí, detrás de esto siempre hay todo un proceso de orientación que es significativo, y creo que son de las cosas que no deberían perderse. Esa unidad, esa integridad, ese seguimiento y esa labor constante entre todos hacia la misma dirección para poder llegar. Muchas gracias, Bismar. Tenemos también aquí algunos de los miembros del equipo de gestión. Esta pregunta va para ellos. ¿Cuál ha sido el mayor reto para el equipo de gestión en estos tiempos? Lo pregunta la señora Úrsula. Rafael Bernabel está por ahí, ¿qué podría decir? ¿Está por aquí alguien del equipo de gestión? Creo que ya no nos acompaña. Bueno, pienso que desde Yo la podría mirada... agregar algo Ah, claro que sí, Lisette. sobre el tema de volver, cómo volveremos a la escuela. Y yo creo que no se puede perder esa relación de las familias y de los docentes que se ha renovado. Anteriormente, cuando uno hablaba con los docentes, decían, no, la familia no se integra. Entonces yo creo que esto que han logrado ellas a través de los grupos de WhatsApp, a través de los encuentros con las familias, a través de las visitas domiciliarias, no se puede perder, y hay que ver cómo se fortalece. Otra cosa es que todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación por equipar de laptops, de tablet a los niños, y todo el tema de formación, cómo entramos, tomamos este impulso de entrar la tecnología progresivamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. También nosotros en los primeros grados hemos estado apoyando con guías prescriptivas para la enseñanza de letra, escritura y matemática. Los cuadernillos también nos dicen que cuando el sistema tiene guías, tiene orientaciones claras, tiene insumo, tiene acompañamiento y tiene capacitación, las cosas fluyen, y los acompañamientos y todo el proceso de seguimiento se hace mucho más fácil. Y también cuando existen sistemas de monitoreo. Entonces todo eso yo creo que hay que seguir. Sobre los orientadores han venido haciendo un trabajo muy bonito con una serie de guías y herramientas que hemos estado apoyando, y se han estado capacitando, y ahora para la reapertura se adaptó la metodología de retorno a la alegría, que es una metodología de UNICEF, histórica, tradicional, pero se adaptó para la respuesta COVID, y se implementó en la mayoría de las escuelas que reabrieron. Entonces, ahí hay una experiencia grandiosa, como la metodología y toda la formación que hizo la Dirección de Orientación y Psicología a los técnicos y a los orientadores ayudó a la recuperación primero de los docentes, del personal docente, a trabajárselas
todas las heridas y todos los dolores que causó que vino causando la pandemia y recibir ya a los niños con una nueva actitud. Entonces ahí hay un trabajo muy fuerte que ha venido haciendo el orientador desde inicio del año escolar, de acompañar a sus pares, y ahora le tocó sanarse, brindarles espacio de recuperarse ellos para seguir dando a los demás. Y cómo se integró al personal a todo el personal de apoyo en ese proceso de recuperación. No fue solo la formación, no fue solo para docentes, sino ahí estuvieron los conserjes, la secretaria, todo el personal de apoyo estuvo y luego recibieron a los niños con esa alegría, en retorno a la alegría. Entonces quería resaltar eso. Muchísimas gracias, Lisette. Y ya para ir cerrando, nosotros queremos presentar a Ana Margarita H., que nos acompaña y que nos va a colaborar con una pequeña relatoría. Buenas noches. Como ustedes saben, hemos estado escuchando experiencias de acompañamiento, una mirada desde el rol de la familia y del equipo de gestión en tiempos de COVID. Queremos resaltar que este acompañamiento adicional también a esto estuvo el acompañamiento que se dio desde los productores de recursos didácticos, como es el caso de UNICEF con la elaboración de los cuadernillos. Es bueno destacar que estas presentaciones se han hecho no solamente desde ese equipo de producción de recursos, desde la sede central, desde Santo Domingo, sino que hemos tenido las voces y las visiones y experiencias desde el centro del país, pensando en el Caimito, con el Politécnico San Juan Bautista de La Salle, en el centro norte del país, en Moca. Y por otro lado, desde el sur central, la experiencia de Monteplata. Esto nos permite, a pesar de no tener una visión de grandes números de personas, pero sí conocer perspectivas y miradas desde lugares diversos de la geografía dominicana. Rescatando las preguntas que se hicieron en dos momentos a los equipos de gestión, dirección, coordinadores académicos y también las familias, podemos ver que entre los retos, el mayor reto fue asumir la incertidumbre y cambiar la rutina y romper con la cultura para lograr que los aprendizajes fueran efectivos, significativos y que la escuela pudiera seguir adelante en momentos de tanta incertidumbre y de tanto temor a lo desconocido, como fue cuando se inició este momento que vivimos de pandemia del COVID-19. Y en este caso, esos retos se dieron tanto en lo intangible, que perdieron el contacto físico de los estudiantes, los maestros y las maestras, como en lo material, porque significó que las familias tuvieron que adquirir ya fuera dispositivos, conectividad, y lo mismo la escuela, que tuvo que enfrentar el cambio de lo presencial a lo virtual, y la ayuda que se recibió desde el Ministerio de Educación para estos fines. En cuanto a las fortalezas, cabe destacar que las coincidencias se dieron en cuanto a los valores que significó este reto de abordar la incertidumbre para mantener el aprendizaje y la salud. Y eso llevó a que la escuela y las familias se reinventaran, produciendo ante todo una confianza en Dios y en las personas, una fe en que las podríamos salir adelante con la unidad y reconociendo el valor
que la maestra y el maestro tienen en estos procesos educativos, y esto fue reconocido por las familias. También el valor de la responsabilidad de todos los actores a nivel de los equipos de gestión, a nivel de los maestros y las maestras, a nivel de las familias, a nivel de los estudiantes. Y esa responsabilidad nos llevó a comprometernos con el aprendizaje de los estudiantes a partir de un gran sacrificio donde la voluntad fue la mayor fuerza para poder llevar a cabo con éxito esta situación que nos tomó a todos de sorpresa. Creo que resaltando la unidad que no se puede perder entre gestores, maestras, maestros, familia, el sistema educativo en general, pues pasamos a un segundo momento donde se presentó la experiencia de los productores de recursos educativos, como fue el caso de UNICEF y los cuadernillos. Y ahí, como muy bien ha dicho Manuel, pues se destaca la fundamentación en valores como la equidad, la diversidad y la integralidad que primó para la elaboración de estos cuadernillos. Los componentes importantes que tienen que ver con la formación, con el acompañamiento, con el monitoreo y la evaluación, que permitieron que las dificultades que fueron encontrándose en el camino pudieran irse resolviendo. También se contó con diversos tipos de herramientas que permitieron que no solamente estuviesen en físico los cuadernillos, sino tuviesen, por ejemplo, los padres, el canal de padres y otros recursos donde se destaca nuevamente la voluntad de trabajo de todos los actores del sistema educativo, técnicos que formaron a los equipos de gestión que formaron a maestras y maestros, las familias que se integraron, y todos estos elementos son esenciales para no perderlos en los momentos en que pasemos de nuevo a la presencialidad. De esta manera, pues hemos hecho un recuento de lo que creemos que ha sido fundamental en el día de hoy, y también queremos aprovechar para de nuevo agradecer a todos y cada uno de las personas que nos acompañan en este webinar, y también de manera especial a el equipo 2, que ha sido el encargado de preparar este encuentro de hoy, junto con las personas de el Politécnico San Juan Bautista de La Salle, el educador Rafael Macobi Bernabé, también a la profesora Milagros Rivera, coordinadora de primaria del Centro Educativo Parroquial Padre Arturo en Monteplata, y al matrimonio Katia Elena Castro y Nadib Enrique Esteves, padres de 2 hijos del Politécnico Ciudad del Conocimiento en la Escuela Carlisto y también de la Escuela Carlista Alcántara, ambos de Monteplata. No podemos dejar de agradecer a Lisette, que nos ha dado una perspectiva de lo que ha sido el trabajo de la elaboración de los cuestionarios, de los cuadernillos. Con esto vamos a ir cerrando y pasamos la palabra a Miguel Escala, con la idea de reencontrarnos nuevamente a mediados de julio con el tema de la evaluación de competencias desde la virtualidad. Adelante, Miguel. Bien, buenas noches. Felicito a todos los que han participado en este webinar, que realmente ha sido
muy intenso y muy interesante. Y recordar que Red tiene otras actividades también. Red tiene, vamos a tener nuestro webinar siguiente, que tenemos que decidir entre el que está planteado de evaluación de competencia y uno que estaba también previamente previsto, que es sobre la educación y el arte. Hay un equipo trabajando sobre la expresión artística en la educación, y queremos hacer una especie como de presentaciones de diferentes experiencias sobre el tema. Y en eso estamos trabajando también, hay un equipo trabajando en eso. Y hay otro equipo que está trabajando también con otras opciones que tienen que ver con la importancia del libro de texto. Quisiera decir que el ministro de Educación ha dicho ya oficialmente ayer que el año que viene va a haber libros de texto. Y eso nos satisface, hemos conversado sobre eso, y realmente es una cosa muy importante, un ingrediente muy importante en el proceso educativo en cualquier país del mundo. Y por lo tanto, habrá un evento también que dedicaremos al libro de texto. Todas estas actividades, como ustedes se ven, es repensando lo que hacemos, reflexionando sobre las acciones que tomamos, reflexionando sobre las reflexiones que hacemos, y realmente para encontrar las mejores respuestas conjuntamente para mejorar la educación dominicana, que sea una educación a la que todos aspiramos, que sea de calidad y que sea para todos y todas, y que de alguna manera todos participemos en ese proceso de construcción que es responsabilidad nuestra. Gracias por participar. A pesar de los inconvenientes, llegamos a tener más de 40 y pico de participantes en este Zoom, y obviamente eso se multiplicará cuando el Zoom lo subamos al video. Y nada, gracias.